en la inauguración de la Torre Zenit, el pináculo de su carrera, la sonrisa arrogante del arquitecto Adrián Vargas, se desvaneció al ver un dibujo infantil expuesto, una imagen que revelaba el oscuro secreto de sus cimientos y la profunda verdad de una vida que él había intentado borrar con su desprecio. La vida de Luna, una niña de ojos grandes y soñadores, era un tapiz de sombras y claroscuros, una existencia marcada por la invisibilidad en el corazón de una gran ciudad, una figura casi imperceptible para la mayoría, un eco silencioso y olvidado en el bullicio incesante de la vida urbana. Su mundo se reducía a un diminuto cuarto en un barrio donde el sol, cuando lograba filtrarse entre los edificios vetustos y apretados, apenas conseguía calentar el asfalto gastado. Luna vivía con su abuela Elena, una mujer de espíritu indomable y mirada cansada, cuya única fuente de ingresos era la costura de remiendos y la venta de pequeñas artesanías hechas con materiales reciclados, un parche de esperanza en un océano de precariedad. La pobreza no era una estadística para Luna, era el olor a humedad en la ropa que heredaba, el sonido del estómago vacío a medianoche cuando el sueño se negaba a llegar, la vergüenza silenciosa de unos zapatos agujereados que dejaban entrar el frío y el barro. Sus ropas eran herencias de primos lejanos, descoloridas y remendadas una y otra vez. Sus manos pequeñas, ya curtidas por ayudar a la abuela a clasificar cartones y botellas, o a recoger pequeños trozos de metal brillante que nadie más veía. Cada mañana, su rostro reflejaba el cansancio de 1000 noches sin descanso. Sus ojos, aunque todavía profundos y observadores, estaban velados por una melancolía que solo la calle impone, una tristeza que se grababa en cada línea de expresión. Sus pies, cubiertos por unos zapatos rotos y demasiado grandes que no le daban calor ni confort, la llevaban por las mismas rutas, por los mismos rincones ignorados y olvidados, donde el hedor a basura, a humedad y a abandono era su compañero constante, su banda sonora diaria. Cuando Luna se sentaba en un banco del parque, sintiendo la madera fría a través de su ropa fina, o se refugiaba bajo un toldo descolorido de alguna tienda cerrada para protegerse de la lluvia, sentía las miradas. Las de curiosidad, teñidas de lástima, que la evitaban rápidamente como si fuera contagiosa. Las de desprecio, que la veían como una mancha en el paisaje urbano, un recordatorio incómodo de la pobreza que muchos preferían ignorar. Los comentarios le llegaban como susurros venenosos que se colaban por los pliegues de su alma. «Quítate de aquí, niña. Espantas a los clientes con tu presencia harapienta», le decía un frutero de piel curtida con un gesto despectivo, su nariz arrugada por el asco, como si su sola presencia fuera un foco de infección. Los niños, ajenos aún a la crueldad social y a la hipocresía del mundo, la señalaban con el dedo mientras sus padres los apartaban rápidamente, susurrando advertencias sobre la gente de la calle, sobre no hablar con extraños. Luna sentía como su cuerpo se tensaba, como un calor amargo le subía por la garganta, como un nudo apretado le impedía respirar con normalidad, ahogándola, pero siempre, siempre se obligaba a mantener la cabeza gacha, a encogerse un poco más, a hacerse lo más pequeña posible, a desaparecer, aunque por dentro la humillación la carcomiera sin piedad, arañándole el alma con garras invisibles. Una vez, un grupo de jóvenes adinerados, riéndose a carcajadas, le arrojó una moneda de 10 centavos a sus pies, diciéndole:
para que te compres un lápiz, artista». El sarcasmo, más que la moneda, la hirió profundamente. Luna sintió la humillación arder en su rostro, las lágrimas brotando, pero su orgullo le impidió recoger la moneda. Solo se levantó lentamente, con la dignidad intacta, y se alejó. Esa noche el frío no fue lo que más le dolió. Fue la certeza de su invisibilidad, el peso de ser menos que nada para los demás, la amarga realidad de ser subestimada por su aspecto. Cada una de estas interacciones negativas, cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad forzada, no solo la dolían, sino que la forjaban, cincelando en su espíritu una tenacidad que pocos podrían igualar. En su mente, una voz, la voz de su conciencia, le decía: «Ellos no te ven, Luna, pero tú los ves a ellos». Y eso, en el fondo, es más poderoso. Algún día te verán de verdad. Lo que nadie sabía, lo que la mayoría ni siquiera imaginaba de Luna, aquella figura andrajosa y encorvada que deambulaba por las calles, era el tesoro oculto que ella poseía, una habilidad extraordinaria y un conocimiento profundo que se mantenían velados por el velo de su apariencia. Luna, desde que era muy pequeña, incluso antes de que sus dedos fueran lo suficientemente fuertes para sostener un lápiz con firmeza, había mostrado una prodigiosa capacidad para el dibujo y una sensibilidad innata para capturar la esencia de las cosas y las personas. No era un mero talento infantil, era una habilidad para ver más allá de la superficie, para plasmar en el papel la verdadera arquitectura emocional de un edificio, la melancolía de un rostro, la intrincada belleza de un engranaje oxidado. Su mente, una intrincada red de conexiones rápidas y lógicas, podía desentrañar la composición de cualquier estructura, diagnosticar su falla con solo mirarla, y lo más asombroso, idear soluciones innovadoras a problemas complejos, no con números, sino con líneas y sombras. Su abuela, en sus momentos de lucidez, había alimentado este don, proporcionándole pedazos de papel usado y lápices cortos que encontraba. «Tus manos, Luna, no están hechas para recoger basura, sino para crear belleza», le decía Elena, sus palabras un bálsamo para el alma de la niña. El arte para Luna era su refugio, su voz, su forma de procesar el mundo que la ignoraba. Era una inteligencia no académica, sino profundamente práctica y creativa, un don que se manifestaba en el brillo particular de sus ojos cuando se sumergía en sus dibujos, un brillo que contrastaba con la habitual melancolía que a veces habitaba su mirada. Nadie, al verla con sus ropas gastadas y su figura menuda, podría haber imaginado que tras esa apariencia se escondía la mente de un genio, una futura artista capaz de revolucionar la percepción del arte y la arquitectura. Un monólogo interno constante era el compañero más fiel de Luna, la voz incesante de su propia conciencia, de su intelecto insaciable, resonando sin cesar en los recovecos más profundos de su mente, su refugio inexpugnable. Cada decisión, cada preocupación, cada sentimiento de desprecio o de esperanza que la asaltaba, iba acompañada de una reflexión profunda y detallada en su mente, un análisis pormenorizado de las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus pensamientos. Cuando el frutero la miraba con asco, el corazón de Luna se encogía, pero su mente ya estaba a 1000 por hora, analizando la situación. Él ve la suciedad exterior, pero no la podredumbre de su propia alma. Sus clientes, sus mentiras, las he visto.
Podría dibujar su rostro con el miedo que oculta, pero ¿para qué? ¿Para qué más miseria? Mi arte no será para la venganza pequeña, sino para la verdad grande. Algún día, mi arte hablará por sí mismo y expondrá lo que otros no ven o no quieren ver. La frustración la invadía a menudo, una ola amarga que se le subía por el pecho cuando veía que sus observaciones, sus soluciones brillantes a problemas complejos que ella podía desentrañar con sus dibujos, no eran comprendidas o eran directamente ignoradas. Por la falta de un vocabulario adecuado en su ámbito, o simplemente por el arraigado prejuicio que la rodeaba, que la veía solo como una pordiosera. ¿De qué sirve dibujar la verdad de esta ciudad, la fragilidad de sus estructuras, la vanidad de sus habitantes, si nadie valora mi visión? Si solo ven mis harapos, y no la red compleja de líneas que llevo en mi cabeza, los patrones que solo yo puedo ver, y la verdad que muchos no quieren ver, o temen ver, se preguntaba, y un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Esa sed de expresión, esa necesidad imperiosa de plasmar en papel los misterios de la ciudad y los enigmas del presente, se convertía en su refugio, su arma secreta y silenciosa contra un mundo que parecía diseñado para ignorarla y subestimarla. Cada burla era un acicate, cada mirada despectiva una gota de combustible para el fuego de su determinación. Ella sentía el dolor, la esperanza, la frustración y la determinación en cada fibra de su ser, una amalgama de emociones que la impulsaban hacia adelante, forjando su carácter con la tenacidad del acero. La opulencia de la zona más exclusiva de la ciudad, con sus rascacielos de cristal y acero que se alzaban imponentes contra el cielo azul, sus avenidas arboladas con boutiques de lujo y sus coches de alta gama deslizándose silenciosamente, contrastaba de forma brutal y despiadada con la discreta y precaria realidad de Luna. Las sonrisas en los rostros de los que pasaban eran más falsas, las prisas más estresantes, y la abundancia de dinero era tal que a Luna le provocaba una extraña indiferencia, una distancia emocional. Un día, mientras Luna, en su rutina de buscar cartones en los cubos de basura tras una galería de arte, escuchó un estruendo y un grito. Era el reconocido arquitecto Adrián Vargas, famoso por sus diseños audaces y su arrogancia, quien salía de una reunión importante. Vestido con un traje de diseño impecable y con una maqueta de un rascacielos futurista en la mano, tropezó de forma aparatosa con una rejilla de alcantarillado, cayendo de rodillas. La maqueta se hizo añicos, sus piezas de cristal y metal esparciéndose por la acera. Luna observó la escena, su corazón dando un vuelco, no por la codicia, sino por la extrañeza de la situación. Adrián, con el rostro pálido y sudoroso, se levantó rápidamente, intentando recoger los fragmentos de la maqueta con torpeza, su cuerpo tembloroso, su mirada frenética, su labio superior temblando visiblemente. En ese instante, suplicó a los pocos transeúntes que le ayudaran, pero la mayoría, viendo la caída del famoso arquitecto, se limitaron a mirar con morbo, algunos incluso pisoteando los fragmentos de la maqueta en su indiferencia. Era un retrato crudo de la avaricia y el desinterés. Adrián gritó de frustración. La semilla del cambio no fue la maqueta rota en sí, sino la extraña reacción de Adrián Vargas al perderla, y la forma en que los fragmentos, al dispersarse, revelaron un detalle crucial. El momento exacto que sembró la duda,
que proporcionó una pista crucial y que finalmente impulsó a Luna a la acción, fue el instante en que Adrián, en su frenesí por recoger los restos de su maqueta, dejó caer su portafolio. Al hacerlo, una serie de planos se esparcieron por el suelo. Luna, con su agilidad aprendida en las calles y con su ojo para la arquitectura, vio un detalle específico: el plano de la Torre Zenit, la obra magna que estaba a punto de inaugurarse. Tenía una pequeña anotación a lápiz, un cálculo inusual en la base que un ojo experto reconocería como una vulnerabilidad estructural. No era solo una anotación, era una imperfección que su mente, entrenada para ver la lógica de las construcciones, reconoció. El plano de la Torre Zenit, el pináculo de la ambición de Adrián, no era perfecto. Tenía un defecto oculto, una debilidad que solo un ojo entrenado en la estructura y en la honestidad podría detectar. Y no era uno solo. Al ver los demás planos, notó el mismo patrón sutil de cálculos dudosos y atajos. El proyecto no era una obra maestra de ingeniería, era una fachada de peligro, impecablemente elaborada, pero frágil al fin y al cabo. Su escepticismo inicial fue abrumador. ¿Un defecto estructural en la Torre Zenit? ¿Una obra de un arquitecto tan famoso como Adrián Vargas con un error fatal? Se preguntó Luna, su mente un torbellino de confusión y una chispa de esperanza macabra. La situación era tan inverosímil, tan digna de una película de catástrofes. Pero la persistencia de la señal, la forma en que el sudor frío corría por el rostro de Adrián a pesar de la temperatura fresca, su temblor incontrolable, su desesperación desmedida por recuperar los planos, le impedía descartarla. Recordó una tarde, apenas unas semanas antes, cuando había visto a Adrián Vargas, el mismo hombre, en un callejón trasero de un club de lujo, entregando un sobre a un hombre con aspecto sospechoso. Ella había pensado que era un negocio turbio cualquiera, pero ahora, con los planos defectuosos resonando en su mente, la escena adquirió un nuevo peso, un aura de misterio y corrupción. Sus reacciones internas fueron una montaña rusa de emociones. Desde la incredulidad inicial: ¿será que mis ojos me engañan? ¿Que el hambre me está volviendo loca? ¿O que mi imaginación me traiciona? Hasta una chispa de esperanza que se encendió en su pecho como una pequeña llama, disipando la oscuridad de su desesperación. ¿Y si esto es más de lo que parece? ¿Y si este defecto oculto es la clave para exponer algo más grande, algo podrido en el corazón de esta ciudad, en la ambición de sus élites? ¿Y si esta es la forma en que, finalmente, puedo hacer algo, no solo por mí, sino por los que sufren la injusticia de la impunidad? La determinación se instaló en ella, fría y férrea. Había sido humillada, despreciada, despojada de su dignidad. Pero si había una verdad que ella pudiera desenterrar, lo haría. No solo por un golpe de suerte que cambiaría su destino, sino por la vindicación de su propia dignidad, por la justicia en un mundo que parecía haberla olvidado. Ese plano, esa imagen, se convirtieron en el hilo de Ariadna que la guiaría a través del laberinto de la traición, de la avaricia y de la mentira que se escondían bajo la superficie de la opulencia. El proceso de su transformación no fue un camino fácil, mi querido oyente. Fue una inmersión profunda en un submundo de sombras arquitectónicas y un ascenso empinado hacia la verdad, plagado de dudas recurrentes, de noches sin dormir y de frustraciones que parecían no tener fin,
cada paso un acto de fe ciega en su propio ingenio y en su agudo sentido de la observación, honed by years of intricate artistic practice. Para Luna, la investigación no era un mero pasatiempo o una curiosidad. Era la obsesión que consumía cada fibra de su ser, una búsqueda incansable y metódica de la verdad que se escondía tras la opulenta fachada de la Torre Zenit y los secretos que la fortuna de Adrián Vargas parecía proteger. Sus días se estructuraron en torno a esta misión silenciosa y secreta, una doble vida entre la niña pobre y la incansable investigadora. Los planos, al ser examinados bajo la tenue luz de una farola, revelaron patrones sutiles que su ojo entrenado para la composición y los detalles arquitectónicos detectó. No era un error burdo, era una obra de arte del engaño, con todas las marcas de una mente que buscaba atajos sin escrúpulos. Luna pasó semanas enteras sumergida en la observación de Adrián Vargas. Lo seguía discretamente por la ciudad, anotando sus rutinas, sus encuentros, sus llamadas telefónicas, sus expresiones faciales, buscando patrones en su comportamiento. Se escondía en los parques cercanos a sus oficinas, en los cafés, fingiendo dibujar, pero en realidad escuchando fragmentos de conversaciones, detectando tonos de voz y expresiones que delataban tensión o complicidad. Este hombre no está tan seguro como aparenta. Hay miedo en sus ojos cuando habla de la torre. ¿Qué oculta realmente? ¿Es solo su arrogancia o hay algo más oscuro detrás de su fortuna? Pensaba, el corazón latiéndole con una mezcla de emoción por el descubrimiento y pánico por el riesgo inminente. La primera prueba crucial la llevó a una antigua obra en construcción de Adrián Vargas, donde observó una transacción sospechosa. Un hombre de aspecto turbio intercambiaba una pequeña caja por un fajo de billetes. Billetes que Luna, desde la distancia, reconoció por su particular grosor y por la forma en que eran manejados, como los que a veces se veían en manos de los hombres de la mafia local, sugiriendo un blanqueo de dinero. La investigación se volvió más arriesgada. Luna, aprovechando su invisibilidad social, se acercó a los rincones ignorados de la ciudad, a los barrios bajos, donde los rumores y los secretos fluían libremente. Aprendió a escuchar en los mercados, en los refugios nocturnos, a preguntar sin levantar sospechas. Descubrió que Adrián Vargas no solo era un arquitecto famoso, también era el principal promotor de una serie de obras públicas dudosas, utilizando influencias políticas para conseguir contratos a precios inflados, y que había rumores persistentes sobre una red de evasión de impuestos y, más preocupante, de sobornos a inspectores de construcción que le permitían utilizar materiales de menor calidad en sus proyectos, poniendo en riesgo la seguridad. Un día, al revisar un contenedor de basura detrás de una de las oficinas de Adrián, encontró una pequeña libreta que contenía números de cuenta y fechas, así como nombres en clave. Eran registros de transferencias y pagos que, para el ojo inexperto, no dirían nada, pero para la mente de Luna, eran las piezas de un rompecabezas financiero y arquitectónico. Eran pruebas, no solo de evasión fiscal, sino de la manipulación de fondos y de la verdadera naturaleza de la genialidad de Adrián. Descubrió que Adrián había estado manipulando su fortuna durante años, utilizando empresas fantasma para ocultar activos y evitar impuestos, y que la Torre Zenit era su obra cumbre, pero también su mayor fraude.
El entrenamiento de Luna fue una inmersión total en el submundo de las finanzas ilícitas y de los secretos empresariales más oscuros. Pasaba horas de práctica mental, conectando nombres con fechas, desentrañando las redes de lavado de dinero, imaginando el flujo de los activos ocultos. Superó frustraciones inmensas cuando un dato no cuadraba, cuando un plano no revelaba su secreto. La desesperación la invadía, un nudo de frustración en su garganta que le impedía respirar con normalidad. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy yendo demasiado lejos? ¿Podré realmente probar esto y exponer a Adrián y su verdadera podredumbre? Pensaba. Su voz interior una súplica. Abuela, guíame. Dame una señal. Que mi esfuerzo valga para algo más que mi propia vindicación. Pero luego, la chispa de su ingenio, su paciencia inagotable y su propia experiencia con la precisión del dibujo, se combinaban, y el avance era gradual pero constante. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo, una pieza más del complejo rompecabezas. La recolección de pruebas se volvió un arte de paciencia y riesgo. No solo eran los registros de la libreta y los enigmas resueltos, sino también copias de documentos bancarios antiguos que revelaban transferencias a empresas fantasma controladas por Adrián, y la confirmación de la existencia de estos fideicomisos a través de investigaciones en línea, en bibliotecas públicas, cibercafés, cualquier lugar con acceso a la información sobre leyes de fideicomisos complejos y jurisdicciones offshore. Descubrió que la fortuna de Adrián era mucho menos sólida de lo que aparentaba, cargada de deudas ocultas y malas inversiones, una burbuja financiera a punto de estallar. Sus ostentosas donaciones a las fundaciones benéficas eran, irónicamente, parte de una línea de crédito que él mismo manejaba con dificultad, no de ganancias reales, sino de un intento desesperado por mantener la fachada de prosperidad. Además, encontró evidencia de que la Torre Zenit, aunque majestuosa por fuera, tenía una serie de fallas en sus cimientos y en su estructura interna, que él había ocultado para ahorrar costes, lo que la convertía en un riesgo inminente. Los obstáculos y retrocesos fueron múltiples y recurrentes. Hubo un momento en que Adrián, sospechando que alguien andaba curioseando más de la cuenta, ordenó a su jefe de seguridad que vigilaran los archivos y que se deshicieran de los vagabundos de los alrededores. Luna tuvo que esconderse en los callejones, su corazón latiéndole a 1000 por hora, el miedo a ser descubierta tan palpable que le secaba la boca. Casi lo arruinó todo. Debo ser más invisible, más astuta, más impredecible, se dijo, el sudor frío corriéndole por la espalda, la punzada de la ansiedad en su estómago. Otro contratiempo fue cuando un viejo conocido de la abuela de Luna, al que Luna intentó preguntarle sobre los negocios de Adrián, la despidió abruptamente, asustado por las represalias, dejando a Luna sin una valiosa fuente de información. La frustración la invadió, un calor de impotencia que la hizo sentir diminuta y sola en su lucha. Pero cada obstáculo era superado con ingenio y perseverancia, con la ayuda inesperada que encontró en los detalles. Un antiguo conserje de la Torre Zenit, un hombre silencioso y leal que había trabajado con el arquitecto fundador de la empresa, el abuelo de Adrián, a quien Adrián no valoraba. Le proporcionó un detalle crucial sobre una vieja caja de seguridad en el sótano donde el abuelo solía guardar sus planos originales, un lugar que nadie más visitaría. El polvo de los viejos archivos de la corporación
Se adhería a sus ropas como una segunda piel. El zumbido constante de una vieja lámpara de su cuarto se convertía en la banda sonora de sus noches de vigilia, y el aroma del té de hierbas que su abuela le preparaba se mezclaba con el olor a papel viejo de los documentos que llevaba consigo. Su monólogo interno era continuo, una conversación con su propia alma. Cada pieza encaja, abuela. Lo veo. Adrián nunca imaginó que su arrogancia lo haría ciego a la verdadera riqueza, a la inteligencia que no se exhibe en joyas. Él solo entiende el dinero que se ostenta y el poder que se impone. Pero el abuelo entendía el valor de la verdad, la fuerza de la mente, el poder de un legado que trasciende el oro. Esta no es solo mi batalla, es nuestra batalla. Es la batalla por la dignidad, por la justicia que esta ciudad necesita para ver la verdad y la seguridad de sus construcciones. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento era seguido por un monólogo de 2 a 3 párrafos detallando sus pensamientos y emociones, la estrategia que se formaba en su mente con la precisión de un científico, los riesgos que calculaba meticulosamente, la determinación que crecía en su pecho, una llama inquebrantable que prometía una vindicación. En su solitaria y agotadora cruzada, Luna tuvo la fortuna de encontrar almas bondadosas que, sin saberlo del todo en un principio, se convirtieron en pilares fundamentales de su ascenso y de la materialización de su justicia. La primera de estas alianzas inesperadas surgió de una extraña conexión con la integridad del pasado. El señor Octavio, un viejo y respetable artista callejero que vendía retratos en el parque, había sido el mentor del abuelo de Adrián Vargas, un hombre de principios que había sido relegado por su propio nieto. El señor Octavio, un hombre de unos 70 años con barba blanca y una mirada de cansancio que ocultaba una tenacidad inquebrantable, llevaba años observando a Luna dibujar en silencio, impresionado por su talento. Una tarde, Luna se atrevió a acercársele, su corazón latiéndole con fuerza, las manos sudorosas, y le mostró uno de sus dibujos de la Torre Zenit, donde había plasmado sutilmente una grieta en los cimientos. El señor Octavio, al ver la imagen, sintió un escalofrío. «Ese edificio es un fraude», murmuró, su voz apenas un susurro. La mirada de Luna, su convicción inquebrantable y la referencia a los secretos de la torre que el abuelo de Adrián le había susurrado en sus últimos momentos sobre la avaricia de su nieto, removieron la conciencia del señor Octavio. Lo que vio en Luna no era codicia, sino una sed profunda de justicia y una lealtad incondicional al arte y a la verdad. Decidió ayudarla, no solo por su ética personal, sino por el cariño que le tenía al abuelo de Adrián y por su propia necesidad de vindicación. Le enseñó a usar técnicas de dibujo avanzadas, le dio acceso a sus propios materiales de arte y, sobre todo, le dio valiosos consejos sobre cómo pintar la verdad y cómo manejar a los poderosos. Su motivación era restaurar la integridad del arte y su propia conciencia. La segunda alianza, aún más inesperada, llegó en la figura de la inspectora de Obras Públicas, Gabriela Soto, una joven y brillante funcionaria conocida por su incorruptibilidad y su pasión por la seguridad de las construcciones. La inspectora Soto, una mujer de unos 35 años, con una mirada de acero y una ética inquebrantable, había recibido varias denuncias anónimas sobre la calidad de las construcciones de Adrián Vargas, pero nunca había tenido pruebas concretas. Luna se atrevió a contactarla de forma anónima.
dejando un dibujo en su oficina que representaba la torre Zenit, con una grieta sutil en su base y una serie de números y símbolos que Luna había descifrado de los planos de Adrián. La inspectora Soto, al principio, la descartó como una broma o el trabajo de un perturbado. Pero la precisión del detalle en el dibujo y la complejidad del cifrado la intrigaron profundamente. Le pidió una reunión, con una curiosidad profesional apenas disimulada. Luna, con nerviosismo, le explicó su situación, la historia del abuelo de Adrián, su propio don para ver los errores en las estructuras y la existencia de la red de corrupción que rodeaba a Adrián. La inspectora Soto, inicialmente escéptica ante la idea de una niña de la calle, con tanto conocimiento, se quedó fascinada por la inteligencia intuitiva de Luna, por su capacidad innata para conectar puntos que a los demás les pasaban desapercibidos, y por su vasto conocimiento autodidacta de la arquitectura y las finanzas ilícitas. La inspectora vio en Luna una mente prodigiosa, una fuente invaluable y una causa justa que podía cambiar su carrera y su reputación, y salvar vidas. Su propia motivación era el desafío intelectual de la historia, la oportunidad de exponer la corrupción a gran escala y la posibilidad de un reportaje que la lanzaría a la fama. Juntas, Luna y la inspectora Soto pasaron semanas desentrañando los enigmas financieros y arquitectónicos más complejos, rastreando los fideicomisos en bases de datos públicas y registrando entrevistas con exempleados que habían sido silenciados por Adrián. La inspectora le enseñó técnicas avanzadas de investigación forense, y Luna, a su vez, la sorprendía con sus intuiciones fulminantes sobre dónde buscar la siguiente pista, en qué vieja factura o plano se podría ocultar la verdad. Se forjó una confianza basada en el respeto mutuo por el conocimiento y la verdad, forjando un vínculo que trascendió la relación profesional. El diálogo entre ellas era extenso y revelador, cada conversación desentrañando no solo los códigos, sino también los matices de la personalidad oculta de Adrián y el ingenioso plan que Luna había trazado para desenmascararlo, un plan de justicia para toda la ciudad. A medida que Luna se acercaba a su objetivo, a esa verdad innegable que tanto buscaba desvelar, la tensión comenzó a hacerse palpable, densa, como el aire pesado y cargado antes de una tormenta inminente que anuncia un cambio drástico en el paisaje urbano y en el mundo de la élite. Los movimientos discretos de Luna, sus reuniones secretas con el señor Octavio y la inspectora Soto, sus visitas furtivas a viejos archivos de la ciudad y a los rincones oscuros donde los rumores financieros y arquitectónicos florecían, no pasaron desapercibidos para los ojos de Adrián Vargas. Adrián, aunque en la cima de su poder absoluto y con una fortuna creciente, mantenía una paranoia constante, un nerviosismo que se había agudizado con los años y con la carga de sus propios secretos inconfesables y sus deudas ocultas. Adrián tenía informantes por doquier, una red de contactos leales a él por interés o por miedo, que le reportaban cualquier anomalía, cualquier mosca revoloteando cerca de su miel de riqueza y poder. Una tarde, Luna regresaba a su modesto apartamento, después de una reunión clave con la inspectora Soto, cuando un coche oscuro y lujoso, un modelo que Luna reconoció por su sutil brillo metálico, incluso en la oscuridad, se detuvo abruptamente a su lado, sus neumáticos chirriando ligeramente sobre el asfalto mojado. Dos hombres corpulentos,
con trajes a medida que disimulaban sus músculos y miradas gélidas que no revelaban emoción alguna. Salieron del vehículo y la acorralaron contra una pared de ladrillos húmeda en un callejón oscuro. Uno de ellos, con una voz, una mezcla de acero y advertencia, la detuvo en seco. «Luna, ¿verdad?» La niña curiosa que hace demasiadas preguntas inconvenientes sobre el señor Vargas. El corazón de Luna se disparó, un tambor desbocado martilleándole en el pecho, un sonido que retumbaba en sus propios oídos, ahogando cualquier otro sonido de la ciudad. Sintió el miedo, ese frío que te inmoviliza y te quita el aire, pero recordó la dignidad inquebrantable que su abuela le había enseñado y la convicción de su misión. Mantuvo la mirada, aunque sus manos temblaban ligeramente, un temblor que intentaba ocultar con un esfuerzo sobrehumano. «¿Quién pregunta?», dijo con una voz que para su propia sorpresa sonó más firme y segura de lo que esperaba, un desafío velado que no pasó desapercibido. Los hombres rieron, una risa seca y sin humor que le erizó la piel. «El señor Vargas tiene un mensaje muy claro para ti. Deja de inmiscuirte en asuntos que no te incumben, mocosa. Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, que te superan con creces». Uno de ellos se inclinó amenazadoramente, su aliento a café helado en la cara de Luna, una amenaza silenciosa y repulsiva. «La calle es un lugar peligroso, ¿sabes? Y las personas curiosas pueden desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido, Luna. O pueden ver cómo sus seres queridos sufren las consecuencias de su curiosidad. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad repentina o un desahucio inexplicable». Luna sintió la amenaza, la advertencia tácita y el peligro inminente que la rodeaba. Su estómago se retorció con un dolor agudo, una punzada de ansiedad que le recorrió el cuerpo, especialmente al oír la velada amenaza contra su abuela y su hogar. ¿Están tratando de asustarme? ¿De intimidarme para que me rinda, para que abandone la búsqueda de la verdad?, pensó, su mente buscando una respuesta, una salida, una estrategia para contraatacar. No tienen nada contra mí. Solo estoy buscando la verdad. Eso no es un delito. Pero sus palabras, sus acciones, son una admisión de culpa, un signo de su desesperación. Su fortuna está podrida, y la Torre Zenith es un peligro. Los hombres no le respondieron, sus rostros impasibles, como estatuas de piedra en la oscuridad. Uno de ellos le dio un empujón fuerte y brusco que la hizo tambalear y casi caer al suelo húmedo. Una advertencia física, un toque de atención cruel. Considera esto tu única advertencia. Si te vemos de nuevo cerca de los negocios de Vargas, o haciendo preguntas indiscretas, las cosas se pondrán muy feas para ti, para tu abuela, para tu hogar. La mención de su familia y su seguridad, los puntos más vulnerables de su existencia, las personas que la amaban y dependían de ella, fue un golpe devastador, un impacto que la dejó sin aliento, un miedo que se le clavó en el pecho, un terror helado. Luna sintió una oleada de furia incontrolable, pura e incandescente, que le quemó por dentro, pero la contuvo, la reprimió con un esfuerzo sobrehumano. No era el momento de la ira, sino de la estrategia y de la calma fría. Se limitó a asentir con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de adoquines, aparentando sumisión y miedo. Los hombres se subieron al coche y se marcharon tan abruptamente como habían llegado, dejando el aire impregnado del olor acre a gasolina quemada
y el rastro de su amenaza. Luna se quedó allí por un largo minuto, el pulso martilleándole en las sienes con una fuerza dolorosa, la respiración entrecortada. Su primer impulso fue retroceder, abandonar todo, rendirse a la presión insoportable. La imagen de su abuela enferma y de los cientos de personas que vivirían o trabajarían en la Torre Zenith, la visión de su propio dolor y la necesidad de justicia para todos los invisibles, resurgió con una fuerza arrolladora, recordándole su propósito, su deber moral para exponer esa genialidad falsa que ponía vidas en peligro. Number permitio. No puedo retroceder. Si me detengo ahora, su crueldad y su fraude habrán ganado, su impunidad se habrá perpetuado. Y si él puede hacer esto impunemente, ¿qué le impedirá hacer cosas peores a otros? Mi abuela me enseñó que la verdad es más grande que el miedo, que la justicia prevalece sobre la mentira, incluso cuando nadie más la ve, incluso cuando se esconde tras una fachada de opulencia. En su monólogo interno, Luna sopesó los riesgos con una precisión casi científica, como si estuviera resolviendo un complejo algoritmo matemático y un enigma artístico. Sabía que se estaba adentrando en un terreno extremadamente peligroso, en una guarida de lobos hambrientos y sin escrúpulos, pero la magnitud de su descubrimiento la obligaba a seguir adelante, a no detenerse. Había encontrado, gracias a la última serie de enigmas resueltos con el señor Octavio y la inspectora Soto, la ubicación de un almacén clandestino donde Adrián recibía los cargamentos de materiales de baja calidad, un lugar que él creía inexpugnable. No solo eso, también había descubierto pruebas irrefutables de que la fortuna actual de Adrián no era sólida. Estaba construida sobre una montaña de deudas ocultas y malas inversiones. Una burbuja a punto de estallar, un reflejo de su verdadera genialidad, la avaricia desmedida y la falta de ética. La segunda confrontación, y la más directa, llegó al día siguiente. Luna estaba dibujando en el parque cuando Adrián Vargas se acercó, con una sonrisa forzada, pero con ojos fríos y calculadores. He oído que andas muy ocupada, niña. Demasiado. Recuerda que la caridad tiene un límite. Si sigues perderás más de lo que alguna vez imaginaste tener. Mi paciencia no es infinita, y la reputación de los Vargas no se mancha con rumores de una niña de la calle. La amenaza era clara. Si no te detienes, te arruinaré la vida y la de tu abuela. Luna sintió la adrenalina recorrer sus venas. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía su lápiz. Pero en lugar de miedo, una firmeza se apoderó de ella, una decisión inquebrantable. La verdad no es una deuda que se pague con silencio, señor Vargas. Y créame, las verdades más grandes no se ocultan con el dinero, se revelan con el tiempo, como una grieta que finalmente quiebra una fachada. Respondió Luna, su voz, aunque suave, cargada de una autoridad inusitada, una amenaza velada de su propio conocimiento. La sonrisa de Adrián se desvaneció. Su rostro se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «Está desesperado, Luna», le dijo el señor Octavio por teléfono esa noche, su voz excitada. «Él sabe que estás cerca, lo siente en su piel. Eso significa que lo tenemos, que la verdad es nuestra». Luna sintió la adrenalina recorrer sus venas. «Están desesperados por detenerme, por silenciarme», pensó, su mente más clara que nunca.
es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras y de corrupción y romperá su falsa genialidad. Su determinación se endureció aún más, volviéndose inquebrantable, como el diamante más puro. Los riesgos eran inmensos, la amenaza real y constante, pero la recompensa, la vindicación de su abuela, de su dignidad, y la justicia para todos los que vivirían en la Torre Zenit, valía la pena cada sacrificio, cada momento de miedo. La paranoia de Adrián y sus secuaces, que se manifestaba en estas amenazas directas, le confirmaba a Luna que estaba en el camino correcto, que había tocado un nervio expuesto y que el sistema estaba a punto de colapsar. Si están tan desesperados por detenerme, por silenciarme, es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras. Se dijo a sí misma, su respiración profunda y pausada, su mente más clara que nunca. Luna ya no era solo una niña asustada. Se había convertido en una estratega consumada, una guerrera silenciosa, lista para la batalla final que se avecinaba, una batalla por la verdad, por la dignidad y por la vida misma. El aire en el majestuoso vestíbulo de la Torre Zenit, el escenario de la gran inauguración, era denso y estaba cargado de una expectativa tensa, impregnado del aroma a flores exóticas y el perfume caro de la alta sociedad que llenaba el espacio. Cientos de invitados, con sus rostros elegantemente maquillados y sus trajes de diseño que destellaban bajo los reflectores, irradiaban una falsa atmósfera de celebración y éxito, un telón de fondo para la hipocresía. Se celebraba la inauguración de la Torre Zenit, el evento del año, y el arquitecto Adrián Vargas, el anfitrión de honor, estaba en su elemento, irradiando una confianza petulante y una falsa honorabilidad, moviéndose entre los invitados con su sonrisa deslumbrante, saludando a políticos, empresarios y figuras influyentes con apretones de mano. Falsus. Su voz, grave y segura, resonaba por el salón a través de un micrófono, mientras ofrecía discursos vacíos sobre la ingeniería del futuro y la excelencia inquebrantable de la arquitectura moderna, con diapositivas pulcras de sus logros superficiales y gráficos de ganancias ascendentes que prometían una imagen impecable, una fachada perfecta. En la primera fila, con una sonrisa complaciente que intentaba ocultar su propia preocupación, se sentaba su círculo más cercano de inversores y cómplices silenciosos. El pequeño Leo, hijo de Armando del Cayo, quien había sido uno de los inversionistas más importantes en la Torre Zenit y que había sido expuesto en una historia anterior, pero aquí el foco es Adrián, estaba presente, invitado por la notoriedad del evento. Luna, impecablemente vestida con un sencillo pero elegante vestido que había cosido y adaptado ella misma, un regalo de su abuela para este gran día. Destacando su figura delgada sin ostentación, estaba sentada discretamente en una silla lateral, casi al final del salón, su corazón latiéndole con una mezcla incontrolable de pánico y una inquebrantable determinación. A su lado, el señor Octavio, el artista, con su mirada serena pero alerta, le dio un discreto asentamiento, un gesto de apoyo que significó el mundo en ese momento crucial. La inspectora Gabriela Soto estaba también presente, sentada unas filas más atrás, su mirada penetrante fija en Luna,
una mezcla de orgullo y anticipación en sus ojos, su tableta digital lista para proyectar las pruebas. Las pruebas que Luna había recopilado con tanto esfuerzo y riesgo estaban meticulosamente organizadas en un pequeño estuche de cuero que llevaba en el bolso. Cada documento, cada cálculo, cada fotografía, cada grabación y un dibujo especial, un golpe demoledor a la impunidad de Adrián Vargas. El momento culminante, el punto de no retorno de la historia, llegó cuando Adrián Vargas, con una sonrisa triunfal y un brindis por su legado inmortal en el horizonte de la ciudad, abrió el turno de preguntas de la prensa y los inversionistas. Él esperaba halagos y ovaciones, la coronación de su farsa. Pero Luna se levantó lentamente de su asiento, su figura menuda destacándose entre las siluetas imponentes de los magnates y las damas adornadas. Su voz, aunque al principio con un ligero temblor que delataba sus nervios, cobró fuerza y convicción con cada palabra que pronunciaba, llenando el silencio repentino de la sala. Señor Vargas, tengo una pregunta fundamental sobre la integridad de la majestuosidad que representa esta torre Zenith y la verdadera naturaleza de su genialidad, y sobre la seguridad de quienes la habitarán. El silencio en la sala fue instantáneo y ensordecedor, un silencio gélido que se cortaba con un cuchillo, donde el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos, antes distraídos, se volvieron hacia Luna, escrutándola con curiosidad y extrañeza, algunos con desdén, otros con asombro al verla allí, tan inesperada y sobria. Adrián Vargas, al principio, frunció el ceño, su sonrisa petrificada y su expresión confusa, un ligero temblor en sus labios. Su mirada de desprecio se encontró con la de Luna, y un reconocimiento sordo, un shock helado y la primera punzada de miedo y furia se encendió en sus ojos. La niña harapienta, la limosnera, a quien había ignorado y humillado una y otra vez, a quien había intentado silenciar con amenazas, estaba allí, impecable, pero con el mismo fuego inquebrantable en la mirada, un fuego que le recordaba la verdad. Un murmullo incontrolable recorrió la sala como un reguero de pólvora. Luego se convirtió en exclamaciones de asombro y alarma. Los asistentes se removieron en sus asientos, sus rostros pasando de la incredulidad inicial al shock, luego a la indignación y finalmente a la alarma. Adrián Vargas palideció de golpe. Su rostro se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color como un lienzo. Su mandíbula se tensó hasta el punto de parecer de piedra. Un tic nervioso apareció visiblemente en su ojo izquierdo, traicionando su compostura perfecta. Esto es una farsa, una locura, seguridad. Saquen a esta mocosa de aquí inmediatamente. Está delirando. Es una resentida que busca atención y dinero. Rugió intentando recuperar el control de la situación. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Sonaba quebrada, desesperada, con un matiz de histeria. Dos fornidos guardias se acercaron a Luna con prisa. Pero el señor Octavio se interpuso, su figura pequeña pero firme, irradiando una autoridad moral inquebrantable. Nadie toque a la señorita Luna. Lo que está Emino a punto de revelar cambiará la historia de esta torre y de su fortuna. Luna, con una calma sorprendente, casi escalofriante, abrió el estuche de cuero. Aquí tengo el dibujo que intenté venderle, señor Vargas, hace tanto tiempo. Y dentro, el verdadero regalo, la verdad. La verdadera magnificencia de la torre Zenith es solo una ilusión,
un fraude construido sobre cimientos débiles y materiales de baja calidad. Dijo, y con un gesto dramático, proyectó en la gran pantalla del salón, donde antes se mostraban los grandiosos gráficos de la torre, una serie de diapositivas impactantes, fotografías de los planos, originales de su abuelo, con las anotaciones de las fallas ocultas, esquemas de los cálculos de resistencia que Adrián había alterado, e incluso imágenes de cámaras ocultas en el almacén donde se cambiaban los materiales de construcción por otros de menor calidad. La torre que usted exhibe, señor Vargas, es una bomba de tiempo. Su genialidad no es más que una fachada para la avaricia, y su desprecio por los pequeños, por la honestidad, es lo que ha construido este peligro. Este dibujo, señor Vargas, que usted ignoró, revela la verdadera grieta, no en el hormigón, sino en su propia alma. La voz de Luna, antes un susurro, ahora resonaba con la autoridad innegable de la verdad. Proyectó extractos de cuentas bancarias de paraísos fiscales, transferencias fallidas de Adrián y correspondencia interna que mostraba el pánico financiero de Adrián y su intento de desviar fondos de la construcción para cubrir sus propios agujeros. Luego, con una solemnidad que heló la sangre a Adrián, Luna mostró una sola imagen, su dibujo original de la Torre Zenit, una obra de arte hiperrealista que con una precisión escalofriante no solo mostraba la majestuosidad del edificio, sino que también revelaba, de forma sutil pero inconfundible, una grieta minúscula pero fatal en la base del pilar central, una falla de diseño que solo ella había percibido y que él había ignorado en sus planos. Junto al dibujo, una cita de su abuelo. La verdadera grandeza de un arquitecto no está en la altura de sus edificios, sino en la solidez de sus cimientos morales. Un silencio sepulcral llenó la sala. La evidencia era innegable, demoledora, irrefutable. Los rostros de los asistentes se contorsionaron, algunos con indignación manifiesta, otros con horror absoluto, algunos con una mezcla de asombro y admiración por la audacia y el coraje de Luna. Los inversores cercanos a Adrián, al ver los números y las pruebas de la falla estructural, comenzaron a murmurar entre ellos, susurros de pánico y traición, intentando distanciarse. Adrián, al ver el efecto irreversible de las pruebas, se derrumbó por completo. Su rostro, antes arrogante y lleno de seguridad, se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color como un lienzo. Un sudor frío le corría por la frente, empapándole la camisa de seda. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus rodillas se doblaron. Intentó balbucear una negación incoherente, un ataque desesperado. Esto es un montaje. Ella es una mentirosa, una conspiración de esta niña de la calle, con un viejo artista y una inspectora corrupta, gritó, señalando a Luna con un dedo tembloroso y acusador. Su voz histérica, su maquillaje corriéndose por el sudor y las lágrimas de rabia. Pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, sin convicción, ahogadas por la verdad que se revelaba ante sus ojos. La máscara de perfección se había caído por completo, revelando al verdadero criminal y al arquitecto fraudulento. Los aliados de Luna reaccionaron con un orgullo silencioso y una profunda satisfacción. El señor Octavio asintió con la cabeza, una sonrisa sutil y de victoria en sus labios, una luz de justicia en sus ojos que había esperado por años.
La inspectora Gabriela Soto, por su parte, ya estaba enviando la primicia a su departamento y a los medios, sus ojos brillando con la emoción de una historia explosiva, y soltó un suspiro de alivio, el sonido de la verdad resonando en la sala. Las cámaras de otros medios, alertados, irrumpieron en la escena, sus flashes iluminando cada detalle del colapso de Adrián. La dinámica de poder se invirtió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Adrián Vargas, el intocable arquitecto, se convirtió en un hombre pequeño y patético, acorralado por la verdad, desnudo ante el mundo, su figura encogida por la humillación más profunda. Luna, la niña humillada y subestimada, se erigía ahora como el faro de la justicia, su figura menuda irradiando una autoridad incuestionable y una dignidad inmensa, un aura de poder silencioso y moral. La policía, que había sido alertada previamente por la inspectora Soto, no tardó en llegar. Las sirenas, antes un sonido distante en la calle, ahora se acercaban, y su ulular se mezclaba con el caos en la sala, con los gritos y los murmullos de los asistentes. Adrián Vargas fue esposado allí mismo, en el centro de su propio escenario de triunfo fallido, su rostro de arrogancia transformado en una mueca de desesperación, furia impotente y lágrimas de rabia, mientras era arrastrado fuera de la Torre Zenit, el lugar donde había ejercido su poder de forma tiránica. Luna lo miró. No había alegría en sus ojos, no había regocijo malicioso, solo una quietud serena y una profunda sensación de deber cumplido. La venganza no era dulce, era simplemente el retorno del equilibrio, el ajuste de cuentas de la balanza de la justicia para los que habían sido pisoteados por la falsa genialidad de la élite. La caída de Adrián Vargas fue tan estrepitosa y humillante como su ascenso había sido implacable y despiadado. Las imágenes de su arresto en la inauguración de la Torre Zenit se transmitieron por todos los noticieros nacionales e internacionales. Su rostro, antes sinónimo de éxito y poder, ahora marcado por la vergüenza pública y el descrédito absoluto. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras, cayendo sobre él y su red de cómplices como una avalancha de rocas. Se abrieron múltiples investigaciones, no solo sobre el fraude en la construcción y el uso de materiales de baja calidad, sino también sobre evasión de impuestos, fraudes empresariales y sobornos a funcionarios públicos, revelando una telaraña de delitos que se extendía por años y afectaba a toda la alta sociedad de la ciudad. Luna, con la ayuda inestimable del señor Octavio y la inspectora Gabriela Soto, proporcionó pruebas adicionales, cada una de ellas un clavo más en el ataúd de Adrián, una evidencia irrefutable que lo hundió aún más, arrastrando consigo a sus cómplices. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, revelando una red de corrupción y avaricia desmedida que implicaba a muchas figuras prominentes que habían sido cómplices de Adrián o habían sido engañadas por su fachada de genialidad y poder. Adrián, antes rodeado de abogados de élite que lo protegían como un escudo inexpugnable, se vio obligado a enfrentar la justicia con un equipo legal cada vez más reducido y menos competente, sus recursos menguando día a día, sus antiguas influencias desapareciendo como el humo. Fue declarado culpable de fraude, negligencia criminal y corrupción. La pena fue ejemplar, una condena de varios años de prisión y la confiscación de la mayor parte de sus bienes para compensar a los afectados y financiar la demolición segura de la Torre Zenit,
y la construcción de nuevos proyectos. Su ruina social fue aún más dolorosa y profunda que la legal. La alta sociedad que antes lo idolatraba y lo adulaba, ahora le dio la espalda de forma categórica. Sus antiguos amigos y socios se apresuraron a distanciarse de él, y su nombre, antes respetado y temido, se convirtió en sinónimo de traición, avaricia desmedida y deshonestidad. Las propiedades de lujo que tanto había ostentado fueron embargadas una a una, sus coches incautados, sus yates vendidos a precio de saldo en subastas públicas. Su imperio construido sobre cimientos de mentiras se desmoronó ladrillo a ladrillo, tan frágil y vulnerable como los engaños que había urdido. En prisión, la arrogancia de Adrián se desvaneció por completo, reemplazada por una desesperación visceral y un miedo constante a lo desconocido, a la venganza de aquellos a quienes había pisoteado. Las celdas frías y la rutina monótona y deshumanizante eran un contraste brutal con su vida de lujo, desenfrenado y control absoluto. Nadie lo visitaba. Los parientes que antes lo reverenciaban, ahora lo despreciaban abiertamente. Las personas a las que había humillado, los pequeños empresarios a los que había engañado, los artistas a quienes había robado su legado, encontraron una extraña satisfacción en su caída, una vindicación largamente esperada y merecida. Su mundo se había volteado, y ahora Adrián Vargas, el hombre que había creído estar por encima de todos, era solo un número más en un sistema que él mismo había corrompido. Una sombra de lo que fue, un eco de su pasado oscuro que lo perseguiría por siempre. El triunfo de Luna fue tan resplandeciente como la caída de su opresor fue sombría y penosa, un testimonio vivo de la justicia que nace de la perseverancia, de la paciencia y de una voluntad inquebrantable. De la noche a la mañana, Luna dejó de ser la niña de la calle o la de los harapos para convertirse en la justiciera de la verdad, la heroína inesperada, la artista visionaria. La ciudad, conmovida hasta lo más profundo por su historia de superación y moralidad, la adoptó como un símbolo viviente de integridad y esperanza, su nombre resonando en cada conversación, en cada periódico, en cada foro de arte y de arquitectura. Luna, sin embargo, permaneció humilde, su éxito anclado firmemente en los valores y principios que su abuela y el señor Octavio le habían inculcado con tanto amor y sabiduría: la verdad, la compasión y la justicia. La vida de Luna se transformó de manera meteórica. Las academias de arte y las universidades de arquitectura más prestigiosas del mundo le ofrecieron becas completas y oportunidades de investigación ilimitadas. Ella, en cambio, decidió establecer la Fundación Cimientos de Verdad, utilizando una parte significativa de la fortuna recuperada que la ciudad le otorgó por su valioso servicio, no para el lujo personal, sino para el bien común. Se dedicó a fundar escuelas de arte para niños de bajos recursos, a crear programas de educación sobre ética en la construcción y a establecer un fondo de apoyo para artistas emergentes y arquitectos jóvenes con principios, utilizando su conocimiento para gestionar los recursos con una transparencia impecable. Su inteligencia y su ética inquebrantable, antes ocultas en la oscuridad, florecieron con una fuerza imparable y un brillo cegador, inspirando a muchos. El impacto de su éxito se extendió como un bálsamo curativo y una bendición para su familia. Su abuela Elena
liberada de la carga de la enfermedad y la pobreza, pudo finalmente recibir los mejores tratamientos y vivir sus últimos años en paz y dignidad, con Luna a su lado, orgullosa. La abuela, recuperada, pudo ver el florecimiento de su nieta y disfrutar de la tranquilidad. Luna creó una nueva familia, no solo de sangre, sino de afecto y respeto, con aquellos a quienes ayudaba y con quienes compartía sus valores. El señor Octavio, el artista callejero, se convirtió en el director de la Academia de Arte de la Fundación Cimientos de Verdad, su sabiduría y experiencia invaluables. La inspectora Gabriela Soto fue nombrada directora de Seguridad de Construcciones de la ciudad. Su incorruptibilidad y su dedicación a la seguridad, pilares fundamentales de cada proyecto. Juntos, establecieron una red de apoyo integral, construyendo no solo programas, sino también oportunidades y esperanza. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron ciclos y sanaron viejas heridas que parecían incurables. Un día, en la inauguración de una nueva escuela de arte construida por la Fundación, Luna se encontró con el frutero que la había despreciado. Se acercó a ella con la cabeza gacha, su rostro marcado por la vergüenza y el arrepentimiento sincero, sus ojos suplicando perdón. «Señorita Luna», susurró, su voz apenas audible y quebrada por la emoción. «Me equivoqué. No supe ver el valor que tenía. Nos cegó la arrogancia y el dinero. Le pedimos perdón por nuestra ceguera, por nuestro desprecio. Le pedimos perdón por todo el daño que le causamos». Luna lo miró y no vio a su verdugo, sino a una persona que también había sido cegada por el prejuicio. Su respuesta fue serena y compasiva, llena de sabiduría. El rencor no construye nada, solo destruye. Lo importante es que hoy estamos aquí, construyendo algo nuevo, un futuro mejor para nuestros niños, honrando el verdadero valor del arte y la honestidad. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí, y está en nuestras manos hacerlo mejor, con verdad y con dignidad. Esa conversación, ese perdón tácito, liberó a todos de una carga invisible, un peso que habían llevado durante años. Con el tiempo, algunos de esos comerciantes, con sincero arrepentimiento, se ofrecieron como voluntarios para la fundación, donando su tiempo y sus recursos a la causa de Luna, trabajando incansablemente por la justicia social y la educación. Incluso Leo, el niño rico al que salvó ya un joven, se acercó a ella en la inauguración. «Luna, gracias por todo. Gracias por enseñarnos a mi familia y a mí que la verdad es el pilar más fuerte de todo». Luna lo abrazó, un abrazo que sellaba el círculo de su historia, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la compasión y en la capacidad de perdonar, no en la venganza, y que el valor de las personas no se mide por su estatus social. La nueva oficina de Luna, en el corazón de la Fundación Cimientos de Verdad, era un espacio minimalista y lleno de luz, con estanterías repletas de dibujos de niños y maquetas de proyectos éticos. Pero lo que más valoraba no era la belleza arquitectónica, sino la paz interior y la tranquilidad que había encontrado al saberse útil y al haber cumplido su misión. Su apartamento personal, ahora más amplio y cómodo para su abuela y ella, era un refugio de calma, un lugar donde su mente brillante podía seguir ideando y construyendo, no solo proyectos artísticos, sino un legado de justicia y equidad para las futuras generaciones, un legado libre de las sombras de la codicia.
La historia de Luna es un recordatorio imperecedero de que la verdadera fortaleza no reside en la opulencia material, ni en el poder que se ejerce mediante la intimidación y la corrupción, sino en la inquebrantable dignidad del espíritu humano, en su capacidad de resistir, de levantarse y de perdonar. Nos enseña que la perseverancia, incluso frente a la adversidad más abrumadora y la humillación más profunda, puede mover montañas, desvelar verdades ocultas y demoler imperios de injusticia y avaricia, rompiendo cadenas generacionales. Luna no solo expuso un fraude, construyó un puente sólido de esperanza entre el arte y los desfavorecidos, entre la ética y la arquitectura, entre el pasado y el futuro. Su vida es un faro que ilumina la verdad universal, que el verdadero valor de las personas no se mide por sus posesiones, ni por su apariencia, ni por su estatus social, sino por la honestidad de sus acciones, la compasión de su corazón y la integridad inquebrantable de su carácter. Su legado no son solo las escuelas de arte y los programas de ética, sino la creencia inquebrantable de que, con ingenio, fe y la inquebrantable guía de la justicia, una sola imagen puede, de alguna manera milagrosa, reconstruir un mundo entero, un trazo de dignidad a la vez. La historia de Luna perdura, susurrándonos que la justicia, aunque a veces silenciosa y tardía en su llegada, siempre encuentra su camino para restaurar el equilibrio, para sanar las heridas, dejando al oyente con una sensación profunda de esperanza y la profunda convicción de que el bien, al final, siempre prevalece sobre la sombra más densa de la maldad. Luna, ya una mujer madura y respetada, fue honrada años después con el Premio Mundial al Arte y la Ética Cívica, un reconocimiento que trascendió las fronteras de su país, su nombre resonando en foros internacionales de arte y arquitectura. Su fundación Cimientos de Verdad se había expandido globalmente, replicando su modelo de apoyo al talento y a la transparencia en comunidades desfavorecidas de todo el mundo, un legado de luz y esperanza. Desde la ventana de su despacho, ahora con una réplica de su dibujo original de la Torre Zenit, la que mostraba la grieta, enmarcada en su pared, Luna observaba la ciudad que la había visto nacer y crecer, la ciudad que ahora era más justa gracias a ella y al arte que dio. La había visto transformarse, y en cada sonrisa de un niño dibujando, en cada construcción segura, sabía que había una parte de su historia, un eco eterno de la promesa que una niña pobre hizo frente al desprecio. Su corazón, que había sentido tanto dolor, ahora irradiaba una paz profunda. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que el arquitecto que la ignoró, sin saberlo, le dio el impulso para cambiar el destino de ambos, pues su desprecio fue la chispa que encendió la verdad. Y Luna, con una sonrisa de paz y profunda gratitud en su rostro, sabía que su abuela tenía toda la razón. Su nombre, Luna, se había convertido en un susurro de esperanza para millones, un testamento viviente de que la compasión, la resiliencia y la perseverancia son, en verdad, las herramientas más poderosas para construir un mundo más justo, más equitativo y, sobre todo, más humano, un mundo donde la verdad siempre, siempre encuentra su camino.